ahora sí que vamos a hablar ya de la guía y de la carpeta de celebraciones. Es aquí solo recordar, ¿no?, un poquito el itinerario del tema, ¿vale? Porque vamos a entender cómo la guía responde a este itinerario, ¿no?, de lo que nos presenta cada uno de los temas, ¿no?, de las partes que nos presenta. Entonces, solo hacer un poquito de memoria después del chocolate. Y ahora sí, vamos a hablar de la guía, pero quizá antes de adentrarnos en la guía, en esta guía cuyo nombre es para acompañar el proceso catecumenal con el catecismo. Acompañar el proceso catecumenal. También está pensado, y muy mucho, el nombre de la guía, ¿vale? Porque lo que pretende esta guía es acompañar. Acompañar al acompañante, ¿vale? Acompañar al catequista. Vamos a ver que es una guía muy sencilla que, cualquier catequista al que la Iglesia le confíe acompañar catecúmenos o le confíe un grupo de adultos puede entender muy bien cuál es la estructura, cómo está pensado y cómo hacerlo, ¿vale? Sí que situarnos también, ¿no?, esta llamada a la catequesis de adultos. ¿Por qué? Porque, claro, es un catecismo para adultos, es un catecismo para el catecumenado. Entonces, ¿qué nos dice el directorio, ¿no? Conocen bien, y además muchos de ustedes me han dicho que han hecho el curso online del directorio, el del año pasado, que nos adentramos en cada una de sus partes. En esta ocasión hemos visto como temas específicos del directorio. ¿Qué dice el directorio sobre la catequesis de adultos? Realmente es un reto tan importante. Realmente la Iglesia, a nivel de la Santa Sede, porque este documento no es solo de España, es de la Santa Sede. Realmente la Santa Sede tiene inquietud por el tema de la catequesis de adultos. ¿Qué pistas nos dan ellos, ¿no? Porque esta guía está destinada al catequista. ¿Qué dice el directorio para la catequesis sobre el tema del catequista que acompaña un proceso de adultos, que acompaña a catecúmenos? Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre eso antes de adentrarnos en la guía y, como decía José Antonio, vamos a terminar orando un ratito en torno a una de las imágenes, ¿vale? Entonces, la catequesis de adultos está recogida en el directorio del número 257 al número 265 y nos dice, ¿no?, lo primero que hace el directorio es situarnos, esto que también veíamos un poquito al principio, ¿no? El adulto de hoy no es el adulto de hace unos años. Y esto tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque la condición del adulto es particularmente compleja. Hace años se entendía la edad adulta como un tiempo de estabilidad, pero actualmente es un proceso continuo de reestructuración. Influyen factores familiares, culturales, sociales. El adulto reformula continuamente su propia identidad, ¿no? El cambio de trabajo, el cambio de ciudad en la que uno vive, el cambio continuamente. Nuestros adultos, en un alto porcentaje, está continuamente cambiando. No es la estabilidad de uno nace en un sitio o se va a trabajar en un sitio y ya no cambia, sino que, y además eso, lo mismo puede estar en España que fuera de España, que volver a España, que irse otra vez, pero entonces ahora se va a otro país, ¿no? Y continuamente, ¿no? Me llama mucho la atención esto de el adulto está continuamente reformulando su propia identidad, ¿no? Tenemos adultos que están continuamente reformulando su propia identidad. Y entonces surge, cómo acompañar en esta continua reformulación de su identidad, el tema de la fe. El tema de la fe que está afectado por factores familiares, culturales y sociales. Nos sigue diciendo el directorio, la relación de los adultos con el tema de la fe es muy variada y es justo que cada persona sea acogida y escuchada en su singularidad. Claro, porque es verdad que hace unos años no vivíamos en un contexto tan global a la hora de personas de distinta religión en el diálogo del adulto. Entonces, dábamos por hecho de que todos
habíamos recibido la misma formación, pero es que hoy ya en tu grupo de trabajo, en tu grupo de padres de niños del cole, ya no es así. Entonces, pero qué importante es que la Iglesia tiene que acoger y escuchar a cada uno en su singularidad. ¿No? También nos dice el directorio que el catequista es un experto en humanidad. ¿No? Y si tenemos que ser expertos en humanidad con los niños, en esa realidad con la que hoy nos llegan nuestros niños, a veces con situaciones tan rotas, ¿cuánto más si trasladamos esto a los adultos? ¿No? ¿Cuántas historias, cuántas mochilas traen nuestros adultos en las que la Iglesia, la figura del catequista, la figura de la comunidad parroquial, tiene que saber acoger y escuchar a cada uno en su singularidad? No podemos cortar un patrón y decir, bueno, los adultos del siglo XXI, de marzo del 2024, son así. Y ya está. Y no hay más. No, al contrario. Uno es así, el otro así, el otro así, el otro así. Continuo, ¿no? Y tenemos que ofrecer esa acogida y escucha a cada uno en su singularidad. El compromiso de madurar en la fe bautismal es una responsabilidad personal. Claro, es decir, lo primero es una responsabilidad personal, pero que nosotros tenemos que ayudar y acompañar, ¿no? Pero especialmente el adulto debe sentir como una prioridad para involucrarse en un proceso permanente de formación de su identidad personal, ¿no? Eso, es una llamada personal que uno tiene que comprometerse personalmente. No puedo dar el paso por ti, ¿no? Si tenemos una persona que está haciendo este proceso, tanto sea catecúmeno en el sentido más pleno de la palabra porque está sin bautizar o desea hacer un proceso de revitalización de la vida cristiana, el paso importante del precatecumenado al catecumenado no lo podemos dar por él. Es decir, la persona responsablemente tiene que decir yo quiero seguir profundizando, yo quiero formar parte de la Iglesia como catecúmeno, yo quiero. ¿Vale? No, bueno, sí, tú sigue para adelante que ya, no, vamos, ¿no? Con el niño, pues la familia, el catequista puede tener un acompañamiento distinto, pero en el adulto tiene que ser un paso personal. Eso, si hay que animar, se anima, ¿no? Pero que no demos el paso por él, que no demos el paso por él. Y esto se confronta con las responsabilidades familiares y sociales a las que está llamado y que pueden provocar incluso momentos de crisis muy profunda, ¿no? Cuando una persona adulta desea recibir los sacramentos y el contexto familiar en el que vive es nada de fe, manifestar su fe, decir que está haciendo un proceso, a veces les lleva hasta el rechazo de la familia. ¿Vale? Yo conozco el caso en el que unos padres le dijeron, ¿no? Procedía de musulmán, dijeron, bueno, pues si tú te quieres bautizar, con nosotros no existimos para ti. Imaginaros qué decisión tan dura. ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo asimilas esto? Por eso es importantísimo que el catequista acompañe esto, porque a veces eso son crisis, o tienes que dejar el trabajo, o tienes que dejar, bueno, pues situaciones, ¿no? Había un chico también en esto de la experiencia de Barcelona que lo que pasa es que él lo entendió, ¿no? Este chico además también tiene un proceso de conversión. Él venía del mundo de las drogas, dice, bueno, me dijo, dice, las drogas es lo de menos. Digo, vale, bueno, pues nada, estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y él cuando se encontró, ¿no? Y además de manera muy curiosa porque su madre en su casa a la entrada tenía la Biblia, ¿no? Su madre sí que era católica, su padre murió en la cárcel, así que nos podemos hacer una idea del contexto familiar de este muchacho. Y entonces hubo un día, además que él, eso no, sí que tenía esa lucha interior de querer salir de las drogas, pero bueno, pues de esto que no podía y demás. Y entonces un día le surgió abrir la Biblia y se encontró un pasaje en el que Jesús le dijo, yo estoy contigo. Y entonces esa certeza de que Dios estaba con él le dio el impulso para empezar a dejar el tema de las drogas. Y dice, y yo en ese momento entendí que tenía que romper con mi novia.
no hubo que decírselo. Él entendió que esa situación no le favorecía, ¿no? Entonces, pero eso hay que acompañar esos momentos de crisis profunda. De ahí la importancia del acompañamiento y el crecimiento de la fe para que el adulto madure esa sabiduría espiritual que ilumina y da unidad a las múltiples experiencias de su vida personal, familiar y social. Claro, porque el tema de la fe no puede ser un tema que yo cojo los lunes a las 5, a las 6 lo suelto y ya toda la semana, por un lado va mi vida y por otro lado va mi vida de fe, que a veces es lo que pasa. Y a veces es lo que pasa con los adultos y casi que me arriesgo a decir que a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, eso tiene que estar, mi vida de fe tiene que ser algo que esté en mí, en todo lo que hago, las 24 horas del día. Entonces, bueno, ¿cómo acompañar ese proceso en el que el adulto va viviendo esto? La catequesis de adultos se configura como un proceso de aprendizaje personal y comunitario, ¿no? Qué importante es la comunidad en este proceso. Es verdad que el destinatario, el catecúmeno, el catequizando, necesita a esa persona, ese catequista o acompañante, necesita la figura del párroco, pero también necesita la figura de la comunidad, porque él, cuando termine este proceso, va a quedar insertado en una comunidad. No puede ser ajeno. Y por eso es muy importante que en las celebraciones que se van haciendo a lo largo del itinerario, ya es verdad que depende de las características o depende de si todas o alguna, pero qué importante es que, por ejemplo, ¿no? Si aquí hubiese una persona o varias que estuviesen haciendo ese proceso catecumenal, que la comunidad parroquial fuera partícipe. Y si esta persona ha hecho el rito de admisión, a lo mejor lo ha tenido que hacer en la catedral porque se han unificado allí con el obispo los catecúmenos que hay, los simpatizantes que hay de distintas parroquias de la diócesis. Pero después viene a su comunidad parroquial y en su comunidad parroquial saben que ha dado ese paso, que esta persona concreta ha dado este paso. Y todos nos alegramos y todos rezamos y todos somos para él un estímulo, un testimonio. Qué importante es la comunidad parroquial en esto. Porque juntos vamos a llegar a la medida de Cristo. Es decir, no es, bueno, yo ya tengo la medida de Cristo, tú a ver cómo puedes. No, no, todos estamos caminando hacia esa plenitud. Y qué importante es que esta persona, que ahora se acerca a mi comunidad parroquial, sienta que la comunidad parroquial le acompaña. ¿Cuáles son las tareas propias de la catequesis de adultos? Despertar la fe. ¿No? Despertar la fe, ¿no? De esas personas que están en torno a nosotros, bien han recibido los sacramentos o bien no han recibido los sacramentos, pero lo han recibido y no están despiertos a la fe. Que hay muchos bautizados que no están despiertos a la fe. Son la mayoría de nuestros cristianos bautizados que no están despiertos a la fe. Purificar la fe, ¿no? Bueno, pues ciertamente, ¿no? A veces uno tiene una idea de Dios, una imagen de Dios, ¿no? ¿Cuántos, si salimos, o en el contexto de los padres de catequesis o los padres del colegio o en otras actividades extraescolares, cuántas veces es que la imagen de Dios que tiene, pues hay que purificarla? Dios muchas veces no coincide con lo que a veces uno se ha ido forjando. Alimentar la fe, ¿no? Muchos de nuestros bautizados es que están anémicos. No han acudido a la fuente para alimentarse y para beber agua de vida. La tarea también es de ayudar a compartir y testimoniar la fe. Qué importante es que demos testimonio de nuestra fe, allá donde estamos, en las circunstancias en las que nos encontremos, que seamos valientes, no tengamos miedo a dar testimonio de ello, ¿no? Y nuestros adultos tampoco. Algunos criterios para que la catequesis sea significativa y capaz de lograr los objetivos. ¿Qué se necesita? Pues que esta catequesis sea expresión de la comunidad eclesial en su totalidad como la matriz que genera la fe, ¿no? Os decía, lo importante que es la comunidad parroquial. Bueno, en esto no me voy a estar mucho, que si no se nos va... Uy, perdón, pero tampoco no. Que prolonga experiencias concretas y significativas de la vida de fe, de manera que responda a las diferentes necesidades de la persona en su totalidad,
de afectos, pensamientos y relaciones. Claro, la fe tiene que afectarme, ¿no? Y necesita que mis afectos estén afectados por mi fe, por mi creencia en Dios. Y que mis pensamientos estén acordes con mi profesión de fe. Y esto tenemos también los catequistas, tenemos que ser conscientes de ello. Mis pensamientos responden a mi fe, porque a veces se nos va metiendo el mal espíritu y como es ahí en los pensamientos no somos muy conscientes, pero a veces uno dice, alá, pero si estoy pensando como si fuera un ateo y no me he dado cuenta, no me hago consciente, o estoy sintiendo, ¿no? Y en las relaciones, claro, en mi manera de relacionarme. ¿No? Qué importante es que la fe realmente me dé esa identidad de toda mi persona, no solo de una parte, no solo en unos momentos. Bueno, sí, aquí mis pensamientos, cuando vengo al templo, mis pensamientos se vuelven cristianos, pero cuando salgo del templo, ¿no? Tiene que realmente abarcar toda mi persona. Esto es muy importante, ¿no? Con los adultos, no considerarlos destinatarios, sino protagonistas. ¿Vale? No es yo, catequista, que soy el que me sé las cosas, te digo a ti que no sabes, te recuerdo que tú no sabes. No puede ser, ¿no? Con un adulto, con un niño, la figura del catequista es distinta, pero con un adulto necesito hacerle que él sea realmente consciente de que es protagonista de este proceso de fe y de relación con Dios, que yo te acompaño y yo quiero estar a tu lado y yo quiero animarte y alentarte en los momentos en los que lo necesites. Pero es que aquí vamos haciendo cadena, porque cada uno de nosotros también tenemos esa persona que nos acompaña y en la que nos sentimos eso, no destinatarios, sino protagonistas. Atenta a reconocer las realidades de hombre y de la mujer, eso, como hombre, como mujer, y su realidad laical, ¿no? También, eso, no pretendemos, bueno, pues ahora esta persona ya va a estar tan metido en la comunidad parroquial que no va a salir para nada, ¿no? Vamos a hacer ahí un gueto, una mesita, como decíamos antes, ¿no? Con el brasero y y ya está. No. Los laicos estáis llamados a estar en el mundo. Sois semilla de Cristo en medio del mundo. Así que nada de crear aquí un gueto, sino, vamos, anunciar a Cristo. Donde os toque, en el trabajo, en la familia, que no cosechamos, no pasa nada. Estáis llamados a sembrar. Que eso no nos desaliente, no nos desanime. ¿Vale? Y a los adultos a los que estamos acompañando necesitamos también trasladarles esto. Y es importante cuidar la coordinación con otros ámbitos de la pastoral, ¿no? Eso. Realmente la realidad de la Iglesia es una realidad muy amplia y qué importante es que junto a la comunidad parroquial también le abramos a las distintas realidades de la comunidad parroquial o de la diócesis, en el ámbito de la juventud, de familia, de caridad, de liturgia, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estas son las características de la catequesis de adultos. Nos dice el directorio, ¿no? La figura del catequista es decisiva, que toma la forma de acompañante y al mismo tiempo de educador capaz de apoyarlos en los procesos de crecimiento personal, ¿no? Esto ha ido saliendo. El catequista de adultos ha de ser elegido con cuidado y ver que está cualificado para ejercer este delicado ministerio, ¿no? Qué bonito, ¿no? La figura del catequista como un delicado ministerio. Si el párroco, si el obispo, si el delegado de catequesis se acerca y te dice, ¿puedes acompañar a esta persona en su proceso de fe como catecúmeno o como catequizando? Bueno, pues es porque tienes esas cualidades, no cualquiera vale, igual que no cualquiera vale para ser catequista de niños, ni cualquiera vale para ser catequista de adolescentes. Eso todos somos conscientes, pues para ser de adultos tampoco, para ejercer, ¿no? Qué bonito, ese delicado ministerio.
Porque claro, porque la sintonía con el adulto es distinta a la que tenemos con los niños y con los adolescentes. Nos situamos en un tú a tú de adulto y hay que saber acompañar y hay que saber educar en la fe. Y eso no puede ser que el acompañante, el catequista de adultos, viva de una manera incoherente en un ámbito y luego intente que la otra persona sea coherente 100%. Evidentemente nunca se puede pedir eso, pero con un adulto mucho menos. Entonces, y también es responsabilidad por parte del párroco, por parte del delegado de catequesis, por parte del obispo, a la hora de pedir ese servicio, tener una formación específica. Es decir, dar herramientas, formar a la persona para que pueda realmente hacer este ministerio delicado. Y también es importante, ¿no? Eso dice el directorio, la aportación que hacen a la formación cristiana de los adultos las asociaciones, movimientos o grupos eclesiales que se convierten en lugar privilegiado para la transmisión de la fe de persona a persona, ¿no? Pues es verdad el buen servicio que hacen, pues otras realidades, ¿no? De movimientos, de grupos, pues no sé, Legión de María, comunidades neocatecumenales, etcétera, ¿no? Esas realidades que ayudan en la formación de los adultos. Y, bueno, el tema de acompañar no voy a entrar, ¿vale? Para que no nos dirijamos ya más directamente a la guía, pero eso, ¿no? En el directorio hay así como más de 30 citas hablando del acompañamiento, ¿vale? Y eso no quiero que olvidemos, ¿vale? Que la guía es una guía para acompañar el proceso catecumenal de los adultos. Entonces, la figura del catequista como acompañante es clave. Y acompañar tiene unas claves, no, igual, ¿no? También la importancia de que para acompañar tengo yo que hacer la experiencia de ser acompañado. No es muy difícil, muy difícil, muy difícil acompañar si yo no he vivido la experiencia y estoy viviendo la experiencia de ser acompañado. Bueno, vamos a entrar en la guía, ¿vale? La guía, lo primero que tiene es una explicación de en qué etapa estamos, ¿vale? Entonces, estamos en la etapa del precatecumenado, color. Bueno, la guía todo es del mismo color, aquí no vale los colores. Y explica al catequista, igual que el catequismo está pensado en lenguaje para el destinatario, la guía está pensada en un lenguaje para el catequista. Es decir, cuando el catecismo explica la etapa del precatecumenado, la explica en diálogo con la persona que va a hacer el proceso. La guía está en diálogo con el catequista o acompañante. ¿Vale? Entonces, ahí le dice al catequista dónde está esa persona que va a empezar este itinerario, en el caso del precatecumenado, en qué momento estamos. Pues estamos en un momento incipiente, ¿vale? Y hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Entonces marca como unas claves en las que el catequista puede ir viendo si la persona, después de estos 8 temas, ha hecho realmente este itinerario, ha respondido a lo que es específico de la etapa del precatecumenado, ¿vale? Entonces, y eso, ¿no? Nos dice también que va a haber una celebración, que es el rito de admisión al catecumenado, ¿no? Pero en esta clave de ayudar al catequista a entender dónde estamos, ¿no? Y después, cuando hablemos de la etapa del catecumenado, pues igual, ahora hemos dado el paso, la persona libre y voluntariamente ha dado el paso al catecumenado, bueno, pues cuáles son las claves de esta etapa del catecumenado, cuáles son los objetivos que tenemos que conseguir y cuál es el proceso espiritual, ¿vale? Porque contenido y proceso espiritual tiene que estar estrechamente relacionado. Y después, también nos vamos a encontrar 4 páginas por tema, ¿vale? Los 49 temas tienen la misma estructura. Nos vamos a encontrar con unos objetivos que siempre van a responder a lo que queremos alcanzar en este tema. 2, 3 objetivos, pocos temas cuentan con 4, quiere decir que lo que pretendemos es de una manera clara y sencilla en este itinerario y objetivos evaluables. Es decir, no son objetivos que digas, bueno, ¿y esto cómo se evalúa? No, no. Objetivos evaluables. Y después vamos a encontrarnos con el contenido. Entonces, en el contenido nos vamos a encontrar con las obras de arte, ¿no? Entonces, nos va a decir ahí brevemente la obra del tema
es una pintura, tal autor, tal siglo y está ubicada en tal lugar. La obra del final es tal cosa. Nos vamos a encontrar con los números del Catecismo de la Iglesia Católica a los que hace referencia, expresión de fe de donde han sido sacadas, pues la oración colecta o la oración que se ha extraído, y al final, en expresión, la fecha cultura, de quién es la obra, ¿no? Pues si es de Lope de Vega, si es de San Juan de la Cruz, del que sea. Y, como veis, tenemos códigos QR. ¿Qué son esos códigos QR? Pues esos códigos QR son como ventanas que hemos querido abrirle al catecismo y a la guía, porque no podemos decir todo lo que queríamos decir. Entonces, necesitamos algo que nos permita como que el catequista tenga más herramientas, más instrumentos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el tema 1, si nos vamos para atrás, ¿vale? Esta obra de arte no está completa. Entonces, yo me voy al código QR y me voy a encontrar la obra completa, ¿vale? Puedo verla entera. Uno de los códigos. Otro de los códigos, bueno, pues tenemos un texto de Carlos de Foucauld, que hemos dicho antes, San Carlos de Foucauld. ¿Y quién es este hombre? Yo me encuentro en el tema, soy catequista, pero no sé de él. Pues ahí tengo un código QR que me lleva a su página web y puedo leer ahí su biografía, una breve biografía que contiene ahí, que me puede ayudar. Entonces, eso, los códigos QR que acompañan a la guía siempre son como herramientas que abren, ¿no? que nos dan como un paso al frente a la hora de que el catequista o acompañante tenga más herramientas, ¿vale? Después, preparación del tema para el catequista. Entonces, aquí es como si nos pudiésemos sentar y te voy explicando la relación que hay entre el título del tema, la obra de arte, y el título, la cita bíblica. ¿Qué relación hay eso? Porque eso, yo que he elaborado el tema, sé lo que he querido expresar con esa vinculación entre esos tres elementos, pero quien lo ve así de primeras, pues a lo mejor se le ocurre genialidades, o a lo mejor, oye, madre mía, esta obra aquí, Pedro con Jesús, con este título, con este texto bíblico, ¿de qué va? No, pues ahí lo tienes. Después, ¿cómo se han pensado, ¿no? Para iluminar la vida? ¿Cómo se han pensado esas preguntas? ¿Por qué se han pensado esas preguntas? Bueno, pues igual, ¿no? Vamos como preparando el tema, como si pudiésemos tener un tutoriales donde vamos viendo en cada uno de los apartados el sentido que tiene. ¿Vale? Hasta aquí. Y después, esto es, bueno, nosotros creemos que puede ayudar mucho, un posible paso a paso del encuentro con los destinatarios. Posible paso a paso. Vale, me he leído el tema del catecismo, me he leído el tema de la guía y digo, lo entiendo, me parece ya he entendido el sentido que tiene, he consultado los códigos QR, fenomenal, pero ¿y ahora cómo lo desarrollo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, es verdad que lo suyo es empezar por el principio, pero oye, entonces, posible paso a paso. Yo, catequista, digo, bueno, pues primero me propone que haga esta oración, después me propone que haga esto, después lo otro. ¿Que me sirve? Fenomenal. Que digo, yo es que no me siento cómoda con esta manera. A mí es que esto no me gusta plantearlo lo primero. Y luego es que mis destinatarios, claro, los destinatarios ya para qué. Cada uno viene como viene y está como está. Yo creo que si empiezo por esto, mis destinatarios no van a pillar. Casi lo dejo para el final o casi lo... Entonces, eso que no es os vamos a ceñir y decir o das el tema así o no das el tema. No, posible paso a paso. ¿Que te sirve? Fenomenal. ¿Que no me sirve? Maravilloso. Tú eres responsable de desarrollar el tema, ¿no? Pero pensábamos que podía ayudar, ¿no? Sobre todo porque es verdad que en el tema de los adultos hay poca experiencia, poco recorrido, o hay catequistas que tienen mucho recorrido. Entonces, pensando en los que tienen poco recorrido, porque los que tienen muchos que a lo mejor no necesitan ni la guía, pero pensando en los que tienen poco recorrido, pues oye, un posible paso a paso que ayude a entender cómo se puede estructurar el tema.
Y aquí aparecen en algunos temas también algunos códigos QR porque ofrecemos alguna canción con la que empezar, pues también la presentamos, ¿vale? Y después, ecos del encuentro. Bueno, ¿qué ha pasado en este encuentro? Esta guía es como una guía muy del catequista, es decir, que mi guía pues difícilmente la puedo compartir contigo, ¿no? Porque al final, bueno, pues ecos del encuentro, es decir, ¿qué ha resonado en mi corazón? ¿Qué he sentido que ha resonado en el grupo de los destinatarios? Oye, la pregunta que ha hecho fulanito no la quiero olvidar. No le hemos dado respuesta porque creo que no es el momento de darle respuesta, pero esta pregunta yo no la quiero olvidar. ¿No? Bueno, pues esas experiencias que hemos vivido y que es importante que nos paremos un momentito, las escribimos ahí y así no se me olvidan. Y cuando voy a prepararme el tema de la semana siguiente, oye, pues a ver qué resonó la semana pasada. Mira, esto, pues es verdad, vamos a partir de aquí. Es decir, ecos del encuentro, ¿qué ha pasado? Y ahí lo puedo escribir y fenomenal. Vale, hasta ahí la guía. ¿Alguna pregunta? Ya veis que es muy simple, así 49 temas, ya está. No tiene más complicaciones. ¿Alguna pregunta sobre la guía? ¿Clara? Sí, fenomenal. Vale, pues vamos a pasar a la carpeta de celebraciones, ¿vale? Como os decíamos, porque este itinerario, todo itinerario catequético está vinculado estrechamente a la liturgia, ¿no? Pero partiendo de que la estructura es de un ritual y no el de exequias, como me ha puesto José Antonio, sino del ritual de iniciación cristiana de adultos, partiendo de ahí, la relación entre liturgia y catequesis es estrechísima. Porque vamos a ir preparando para celebrar unos ritos, unas celebraciones y culminar con la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana. Pero eso, van a ir en paralelo las celebraciones propiamente catecumenales de las de adultos que quieren revitalizar su vida cristiana, ¿vale? Ya han recibido el bautismo, posiblemente han recibido la comunión, posiblemente han recibido la confirmación o no, a lo mejor les falta culminar la recepción de sacramentos. Entonces, las celebraciones, como, bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero si tenéis la carpeta, eso, hay celebraciones que están en la etapa del precatecumenado, con los colores podemos distinguir, ¿vale? Las celebraciones en qué etapa estamos. Y van a aparecer en paralelo, ¿vale? Las que son del RICA, del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, están sacadas del RICA, textual, quiero decir, no hemos modificado nada. Lo que pasa es que en lugar de tener un libro, que es más grueso que este, bueno, creo que está en la tienda, entonces es por lo menos 3 veces este. Entonces, en lugar de abrir el ritual, que siempre es más incómodo, pues tenemos ahí una hojita. No, gracias, Ana. Tenemos ahí la hojita que la metemos en nuestra carpeta y es mucho más fácil de seguir la celebración. Pero también están en paralelo aquellos ya bautizados que quieren revitalizar su vida cristiana. Entonces, no hacemos el rito de admisión al catecumenado, hacemos un rito de presentación a la comunidad parroquial porque quiere revitalizar su vida cristiana, ¿vale? Entonces, hay unas celebraciones en paralelo. No de todas, porque hay algunas que son propias de los no bautizados. Entonces, esas no las hemos hecho la adaptación. Pero sí que, eso, ¿no? El rito de admisión sí que está. Después, en la etapa del catecumenado, porque así lo indica el RICA, marca o propone que haya un acercamiento orante a la palabra. Entonces, ofrecemos celebraciones de la palabra. Ofrecemos 4 celebraciones de la palabra. Es decir, cogemos en torno a unos temas que vamos a ir viendo en la etapa del catecumenado que querríamos destacar especialmente algún texto bíblico. Entonces, ofrecemos una celebración de la palabra en torno a ese texto, pero que a mí, catequista, me facilita el decir, oye, es que eso, tengo 4, pero después de este tema yo creo que una celebración de la palabra nos vendría muy bien. Centrarnos en la palabra y hacer una celebración como hemos hecho en otras ocasiones. Pues ahí tengo el guión. Es decir, ofrecemos 4, podríamos haber ofrecido 20, pero no era cuestión, ¿vale? Entonces, ahí tenemos celebraciones de la palabra. Y luego, en la etapa del catecumenado, nos dice el RICA que se puede hacer las entregas. La entrega del Padre Nuestro y la entrega del Credo. Entonces, sí que hay celebración de entrega del Padre Nuestro y de entrega del Credo para bautizados y para no bautizados, dependiendo del grupo
al que esté destinado. Y nosotros hemos incorporado la entrega de los mandamientos, ¿no? Después de ver los temas vinculados a las virtudes y a la vida cristiana, donde vamos a ver los mandamientos de la ley de Dios, pues no está contemplado en el RICA, pero nosotros ofrecemos, ¿no? Porque consideramos que es importante, después de ver esos temas, tener una celebración en torno a la liturgia, ¿no? Litúrgica, que ayude a entender bien la dimensión también celebrativa del tema de los mandamientos, pues la hemos incluido, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar en la etapa del catecumenado. Es verdad que la entrega del Padre Nuestro y del Credo nos dice el RICA, que se puede tener en la etapa del catecumenado o en la etapa de purificación e iluminación. Entonces, bueno, eso ya, el catequista, eso en la explicación que os hacemos del catecumenado lo decimos, y que con el párroco, con la persona indicada, se vea, oye, lo vamos a hacer ahora, no porque la entrega del credo, después de ver los temas del credo, pues tiene su sentido. La oración del Padre Nuestro, después de ver el tema de la oración, pues tiene su sentido. Pero no, vamos a dejarlo todo para la etapa especial de la Cuaresma. Pues fenomenal. Es decir, que eso, sabiéndolo, se encaja cuando mejor venga. Y entonces dejamos para la etapa de purificación e iluminación los escrutinios, ¿vale? Que aquí están. ¿Veis? Estas celebraciones no tienen paralelo con los ya bautizados, ¿vale? Los escrutinios son propios, específicos de los no bautizados. Entonces, después de cada tema hay un escrutinio. Escrutinio es una oración especial de invocación al Espíritu Santo para purificación del corazón. Entonces, de la persona no bautizada que se está preparando. Entonces, bueno, pues tiene todo su sentido en ese momento, ¿no? Y así nos lo marca. Y los temas, como os decía anteriormente, están en clave orante, que conducen con una naturalidad a hacer esta celebración. Y después ya veis, bueno, la entrega del símbolo, ¿no? Si la hemos dejado para esta etapa, para este momento, y ya está. Bueno, los ritos de preparación inmediata, que son propios de los no bautizados, ¿no? Son los ritos previos a la celebración de los sacramentos de iniciación. Entonces, las celebraciones terminan con la recepción de los sacramentos o la renovación, ¿no? En la vigilia pascual, todos los bautizados renovamos nuestros compromisos bautismales. Pues este itinerario culminaría con esa vigilia pascual, en las que han hecho este itinerario, culmina renovando la recepción de los sacramentos, ¿vale? Este es el sentido. Entonces, bueno, pues las celebraciones, eso, son unas hojitas, ¿no? Si lo habéis visto, muy sencillitas, donde va presentando, pues, dependiendo del tamaño, pero bueno, que no tiene gran cosa, ¿vale? Pues esta es la del rito de entrada en el catecumenado. ¿Veis? Pone para el catequizando ya bautizado, ¿vale? Si no, pondría para el catecúmeno. Así, todas las celebraciones, no me pasa. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre la celebración? ¿Ves? Sí. Pregunto, ¿el catecismo se ha trabajado con anterioridad con algún grupo o grupos que vaya como experiencia? Sí, para sacar voluntades o aciertos. Sí, lo hemos, ¿no? Eso, nosotros terminamos el catecismo en 2 años. Después ya pasó al tema de la plenaria y lo de Roma. Entonces, en esa etapa en la que más o menos estaba, aunque todavía no estaba aprobado y necesitábamos esos pasos fundamentales, pero sí que lo pusimos en contacto con varios catequistas de adultos de distintos lugares de España, ¿vale? Y entonces ellos empezaron a utilizarlo y nos hicieron un feedback de lo que ellos estaban. Y también lo pasamos a catequistas. El tema de la guía, por ejemplo, ¿no? Se la dimos a varios catequistas que nos dijeran, no porque eso, yo que he preparado los temas y demás, veía clarísimo que esto podía ser así, pero claro, entiendo que una vez que uno está ahí metido y tal, pero otro que lo coge así de primer momento, sí respondía, le pasamos el catecismo, le pasamos la guía y le pedimos que nos dijeran si respondía, si no respondía, si le ayudaba a preparar el tema, si no, y entonces también nos hicieron un feedback. Entonces, con eso que ellos nos fueron diciendo, fue incorporado al catecismo y a la guía. ¿Vale? ¿Una cosita más? ¿No? ¿Seguro? No os quedéis con ninguna pregunta, ¿eh? Que luego yo ya me voy y ya. José Antonio, las preguntas.
Vale, pues me pidió José Antonio que terminásemos con un momento orante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer todos un esfuerzo después de esta mañana, después de eso, con el jaleillo, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? Con el jaleillo de ser sábado, de lo que hemos dejado en casa, de lo que tenemos que hacer porque no hemos hecho ahora cuando lleguemos a casa, de lo interesante más o menos que nos ha podido surgir esta formación específica sobre el catecismo. Bueno, pues con todo eso vamos a intentar, el Espíritu Santo que nos ayude a hacer silencio, ¿no? A tomar una postura que nos sea cómoda, que estemos bien, que no haya ningún elemento que nos impida, ¿no? Entrar en esta imagen. Yo os invito a que con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, como mejor os ayude a cada uno, pero que vamos a adentrarnos en la portada del Catecismo. Como sabéis, es la portada. Esta obra es de Dominicelli, está en Roma, está en la iglesia de San Andrés, está en el techo, así que imaginaros para pintarla lo que tuvo que suponer. Y tiene muchos elementos que nos pueden ayudar en este momento a situarme yo personalmente en mi vida espiritual. Estamos ya culminando prácticamente, estamos ya en el 5.º domingo de Cuaresma, tenemos ahí a la vuelta la celebración de la Semana Santa, el misterio pascual. Nos puede servir como hacer memoria de qué ha pasado en esta Cuaresma, qué ha pasado en mi vida como catequista. Vamos a ir reconociendo distintos elementos que nos encontramos, ¿no? Creo que todos identificamos a Juan Bautista. Juan Bautista con su capa roja de martirio, que tiene a los pies un cordero y que señala. Él está como al borde del camino. Él no está en el camino. Está al borde, indica con su mano, con su dedo, a Jesús el Señor, a Jesús el Mesías, a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece que está diciendo, no soy yo, ¿no? Con la otra mano, no soy yo, es Él. No soy yo, es Él. Tantas veces hemos escuchado que el catequista se identifica con Juan Bautista, que no se señala a sí mismo, que no enseña su doctrina, que muestra siempre que Jesús es el Señor. Nos encontramos con dos personajes que identificamos como Andrés y Pedro. Sabemos por el Evangelio que son hermanos y que Andrés, después de encontrarse con Jesús, gracias a que Juan Bautista le dijo, ese es el Cordero de Dios, va en busca de su hermano Pedro. Quiere llevar a su hermano a Jesús. Qué bonito compromiso de hermano, llevarle a Jesús. Tampoco le quiere dejar ya con Juan Bautista. No se lo presenta a Juan, se lo presenta a Jesús. Se lo quiere llevar a Jesús. Y Andrés también está recogiendo a su hermano Pedro, que está al borde del camino. Pero lo quiere llevar hacia el camino. Lo quiere llevar hacia Jesús. Y en el contexto de la obra no se ve muy bien, pero aquí aparece una persona y aparece un ternero evocando el Antiguo Testamento.
esta escena ya está en el presente. El Antiguo Testamento ha quedado en el pasado. Ha sido superado. Ha sido superado gracias a Juan Bautista, gracias a Andrés, gracias a Pedro, que escucha a su hermano, pero que, como vemos, Pedro no mira a Jesús, mira al ángel. Parece que no puede atender a su hermano, pero tenemos la certeza de que el ángel le llevará a Jesús. A veces a nosotros o a nuestros adultos necesitamos también las mediaciones. Necesitamos a ese hermano que nos indique el camino. Necesitamos ese ángel que nos indique el camino, porque nosotros andamos como dispersos, como entretenidos. Pero qué importante tener a alguien que te lleve a Jesús, tener a alguien que te muestre el camino. Y no podemos ser impacientes y no podemos forzar el momento. Tenemos que saber acompañar. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber acoger. Esto es lo que ha ido resonando, que nos dice el directorio sobre el catequista de adultos, pero que podemos trasladar a niños, adolescentes, familias. Y ahí está Jesús, mirando, queriendo encontrarse con la mirada de Pedro, queriendo que Pedro descubra, por medio de Juan, por medio de Andrés, que Él es el Salvador, el Mesías, el que le ama. El camino, la verdad y la vida. Pues vamos a dejar unos minutos para situarnos en esta imagen, para ponernos al lado de Juan, para ponernos al lado de Andrés, para escuchar el diálogo entre Andrés y Pedro, para sentirnos como Pedro, que estamos mirando hacia otro lado, que estamos un poco dispersos, pero que tenemos a alguien. También tenemos a nuestro ángel, podemos identificar quién es el ángel, que en mi dispersión me muestra también el camino, me muestra también al Mesías.
os invito a cada uno a que desde lo más profundo de vuestro corazón os acerquéis a Jesús y le confeséis vuestro amor, vuestra fe, vuestra confianza. Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el amado del Padre, tú eres el Mesías, tú eres el rostro del amor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. ¿A quién vamos a ir? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, me dijeron que al cuarto, pues hemos terminado.